Y Jesús ha resucitado. Él está vivo, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y sigue haciendo las cosas que Él hacía cuando estaba aquí en la tierra, y Él está aquí en la tierra en cada cristiano que sea un verdadero hombre de Dios. Él está en todas partes también y está al lado suyo, sea cristiano o no, porque Él es omnipresente. Entonces, vamos a ver las razones por las cuales Jesús sana. Sana porque sigue siendo el mismo. Sana porque vive. Sana porque ha resucitado. Sana porque se sigue compadeciendo de las personas. Sana porque Él tiene el poder para sanar y Él es amor y nos ama. Pero vamos a ver algunos puntos. ¿Por qué sana Jesús? Primero porque estaba comprometido, estaba prometido en la palabra de Dios y Jesús estaba cumpliendo la palabra de Dios. Dice, cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, ordenándoles a los demonios que salgan, echó fuera a los demonios de las personas y sanó a todos los enfermos. Y esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Eso dice Isaías 53, versículo 4. También somos la esposa de Jesús, aquellos que somos cristianos. La iglesia es la esposa de Jesús. Y dice la palabra de Dios en Isaías 54, 4 al 5, no temas porque no serás confundida, no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido, que es Dios, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, es llamado. Entonces, él ama a su esposa, que es la iglesia. La iglesia está compuesta por cada uno de los cristianos, y si Él es todopoderoso y ama a su iglesia, Él sana a la esposa, que es lo que más quiere. Eso no, tal vez no lo habría pensado usted, ¿no? Pero es así. Entonces, en segundo lugar, sanaba a los enfermos para revelar su voluntad. Dice la palabra de Dios, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que Jesús tenía el poder para limpiarlo de su enfermedad, de la lepra que era incurable en ese momento, pero no sabía si el Señor Jesús quería. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó la lepra. Si alguien tocaba a algún leproso se contagiaba inmediatamente. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Jesús sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Reveló su voluntad diciendo, quiero que sea sano. Era una enfermedad incurable. Tal vez usted tenga una enfermedad incurable y tal vez diga, usted sabe que Dios tiene todo el poder del universo, pero tal vez no sepa cómo este leproso, si Dios quiere sanarlo. Jesús le dice, quiero sanarte, sé limpio. Y al instante fue sanado. Jesús nunca rechazó a una persona que le pedía sanidad, ni siquiera a personas extranjeras, porque él había sido mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y había una mujer extranjera, mujer sirofenicia, que tenía una hija gravemente atormentada por un demonio,
Y Jesús la prueba y le dice, no está bien dar el pan de los hijos y tirarlo a los perritos. Pero dice, sí, pero los perritos aún comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús, admirado de su fe, dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en esa misma hora. El demonio se fue de la hija que estaba atormentada por ese demonio. Eso está en San Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús solamente le dijo, hágase contigo como quieres. Y el demonio se fue. Es el mismo poder que Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús se movió en el poder del Espíritu Santo. Así dice San Lucas capítulo 4, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea cuando comenzó su ministerio. Él no hizo milagros antes, sino que hizo milagros a través del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo, él tenía el Espíritu Santo porque el Espíritu del Santo es el Espíritu de Cristo. Y su Espíritu era el Espíritu Santo, pero fue lleno del Espíritu Santo y comenzaron los milagros. Y empezaron a sanarse los enfermos, a liberar los demonios. El reino de los cielos se había acercado con su rey y el poder del Espíritu Santo estaba funcionando a través de él. Como él dijo, me ha ungido para poner libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Entonces, Jesús jamás rechazó a una persona que fuera a pedirle ser sano. Si estuviera aquí, ¿qué haría? Pero el asunto es que está aquí, porque ha resucitado. Y está presente en este mismo momento, aquí, en esta radio. Está presente al lado suyo. Él es omnipresente. Ha resucitado. ¿Y qué haría si estuviera al lado? Y está al lado suyo. Lo sanaría. Dice San Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No le digo que no. El que a mí viene. ¿Usted está entendiendo? Jesús está al lado suyo, debe pedirle ser sano. Y Jesús no le va a echar fuera, no le va a decir que no. En tercer lugar, Jesús sanaba a los enfermos para manifestar las obras de Dios. Cuando alguien había sido sanado, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté enfermo? Ellos asociaban el pecado con un resultado de enfermedad. Entonces Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino está así enfermo para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que Dios sea glorificado. Él nació para hacerle un milagro cuando era grande. Nació ciego y vivió tanto tiempo ciego para que Jesús pueda ser glorificado y las obras de Dios pueda demostrar ese amor y pueda mostrar lo que es capaz de hacer, y lo mismo hoy. Eso queda como un ejemplo, porque no es historia los evangelios, sino que los evangelios son palabras de Dios, son vida de Dios, y si figura algo en los evangelios, Dios puede hacerlo, y si no figura algo en los evangelios, también Dios puede hacerlo, porque Dios puede hacer cualquier cosa, no hay nada imposible para Él. En cuarto lugar, Jesús sanaba a los enfermos debido a su compasión. El profeta Daniel oraba y dice, nos acercamos no confiados en nuestras justicias, nos acercamos a ti no confiados en que somos buenos, sino en tus muchas misericordias. Entonces, dice, y saliendo Jesús, dice Mateo 14:14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó
a los que de ellos estaban enfermos. O sea, él vio una multitud, tuvo compasión y sanó a todos los enfermos de esa multitud. Entonces, debido a su compasión, Jesús sana hoy también. Dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, dice Mateo 20, 30 al 34, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El antepasado de Jesús había sido el rey David. Y la gente le reprendía para que se callaran, pero ellos clamaban mucho más. Aunque le digan, no pidas, cállate, ellos clamaron a Dios. Siguieron pidiendo, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los llama y les pregunta, ¿qué quieren que les haga? Jesús puede hacer cualquier cosa. Y hace una pregunta obvia, ¿no? Y ellos le dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Pero era también algo imposible. Y el Señor Jesús le dijo, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Dos ciegos sanados por Jesús, que estaba presente, como está presente ahora al lado suyo y como está presente aquí en la radio, porque Él ha resucitado y Él vive. San Lucas 7, 12, 15 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, ya que llevaban a enterrar a un difunto, al hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando Jesús la vio, sucede lo que sucede en este mismo momento, se compadeció de usted que está enfermo, se compadeció de usted que padece esa enfermedad o ese dolor constante o ese sufrimiento que ya ha ido tantas veces a los médicos y no ha podido ser sanado. Jesús se compadece y le dice, no llores. Y tocó el féretro y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Creo que no hay nada más difícil que resucitar a una persona. Simplemente Jesús le ordenó al espíritu de ese joven que vuelva, y ese joven volvió, el espíritu, y entró en el joven y resucitó. Joven, a ti te digo, levántate. Y entonces él incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ni la muerte detiene a Jesús. Jesús puede hacer absolutamente cualquier cosa. En quinto lugar, Jesús sanaba a las personas por la fe de ellos. El centurión en San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, era un hombre romano que tenía enfermo a su, sirviente, y entonces le pidió que lo sanara, y Jesús dice, bueno, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y él le dice, Señor, no tenés necesidad de ir, decí solamente la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se maravilló de alguien que ni siquiera era de Israel, del pueblo de Dios, y declaró que su siervo había sido sanado según él había creído. Y se sanó. A la distancia Jesús lo sanó, ni siquiera se tuvo que acercar, Jesús sanó a la distancia. Ahora Jesús no está a la distancia, está al lado suyo, está al lado mío, está aquí en la radio. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. En San Marcos capítulo 5, versículo 25 dice de una mujer que tenía flujo de sangre y creía que recibiría sanidad si al menos podía tocar el manto de Jesús. Jesús no se dio cuenta que ella había tocado su manto hasta que sintió que la unción de Dios, el poder de Dios salía de él. Y fue extraída, por así decirlo, el poder de Dios por la fe de ella que tocó el manto de Jesús. Y Jesús le dijo que era la fe de ella que le había sanado. Entonces, la sanidad es voluntad de Dios,
porque Él jamás rechazó a ninguna persona. Aquel leproso le dijo, quiero ser limpio. Cuando Él, digamos así, le preguntó si Él le quería sanar. También quiero decirle que Dios estableció ceremonias de sanidad. No sé si usted sabe, en Marcos 16, 6:13, los discípulos ungían con aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, y sanaban a los enfermos. Pero después, en el libro de Santiago, capítulo 5, habla de que cuando una persona cristiana está enferma, llame a los ancianos de la iglesia o los pastores de la iglesia y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y el Señor dice que lo va a levantar, que el Señor lo va a sanar, y que eso es una ceremonia que Dios ha puesto para hacer en la iglesia, o también en su casa, que pueden ir los pastores a orar y ungirlo con aceite, y va a ser sanado. Dice, el Señor lo levantará. Y dice, oren unos por otros para ser sanados. O sea, si Jesús no quisiera sanar, no diría, pídanme para que yo los sane, ¿no? Dicen, oren unos por otros para ser sanados, dice también en Santiago capítulo 5. Y en San Marcos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea que en las reuniones nuestras de Iglesia Cristo Rey, aquí en Miramar y en otros lugares, imponemos las manos y la gente se sana, porque Jesús ordenó que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. También ungimos con aceite en el nombre del Señor, y oramos unos por otros para ser sanados. Entonces también Jesús fue ungido para eso. En Isaías 61, del 1 al 3 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y nos ungió a nosotros. Miren si es la voluntad de Dios de sanar a los enfermos, que nos ungió a nosotros. En San Juan capítulo 20, versículo 21 dice, así como me envió el Padre, así los envío a ustedes. En Hechos 1.8 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. En 2 Corintios 1.21 y 1 Juan 2.20 dice que tenemos la unción del Santo, la misma unción que tuvo Jesucristo. Entonces, también nos dio la gran comisión. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. También dice que podremos tomar en las manos serpientes, o sea, que es un símbolo de los demonios, que podemos manipularlos y tirarlos y echarlos fuera. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor en la gran comisión. Entonces, hay muchas razones por las cuales Dios ha sanado, sigue sanando, y es su voluntad sanar a las personas. Sobre todo nos sana porque nos ama. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él es el mismo, no ha cambiado, Él sigue siendo Dios, libre ahora de su cuerpo humano, y se mueve y está en todas partes con un cuerpo glorificado. También en respuesta a la oración, el Señor dice,
todo lo que pidiereis en oración creyendo, les vendrá. Dice en Marcos capítulo 11, versículo 24. O sea, en respuesta a la oración, ¿no? Si pedimos algo y creemos, nos va a venir. Así que esto es algo maravilloso y son algunas de las razones por las cuales Jesucristo sigue sanando hoy. Hoy vamos a hacer una oración de sanidad y prepárese para recibir su milagro hoy. En primer lugar, le recomiendo que haga una oración cortita y le diga así a Jesús. Repita por favor conmigo. Dígale: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y tomo la decisión de recibirte en mi corazón como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Muchas gracias, Señor. Te abro mi corazón. Dame tu Espíritu Santo. Amén. Esa es una oración de entrega a Jesús en la cual aquel que lo hace de todo corazón es salvo. Ahora yo voy a orar por usted para que Dios le sane. Voy a orar a Jesús, voy a orar en el nombre de Jesús. Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Si algo pidiereis en mi nombre, yo voy a contestar. Entonces vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús por cualquier cosa que usted tenga. Puede ser un trauma, puede ser un desengaño amoroso, puede ser algo físico, puede ser cualquier cosa que le esté perjudicando y sea una atadura diabólica que tenga usted en su vida. Recuerdos, cualquier cosa que sea algo que se puede calificar como enfermedad o como algo psíquico o como algo que le molesta a usted. Quizás tenga calambres, tenga dolor de estómago, vea poco. Vamos a orar y Dios va a hacer milagros. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido ahora por todas las personas que están escuchando este programa, Padre, para que tú las sanes. Padre, en el nombre de Jesús pido sanidad por todas las personas, Señor, que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús ordeno a todos los demonios que están allí perturbando a gente que está escuchando este programa, les ordeno que se vayan de ellos. En el nombre de Jesús. Demonios de enfermedad se van en el nombre de Jesús. Todo trauma, todo vicio, en el nombre de Jesús, se va ahora. En el nombre de Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de enfermedad que se vaya ahora. Todo espíritu de ceguera que se vaya ahora. Todo espíritu de miopismo, de miopía, que se vaya ahora. En el nombre de Jesús, todo espíritu de sordera, que se vaya ahora. Señor, dolores de huesos, dolores, Señor Santo, en el páncreas, dolores, Señor Santo, de cabeza constante, migrañas. En el nombre de Jesús, les ordeno que se vayan ahora y que sean sanas todos aquellos que están escuchando este programa. Padre, Señor, vos sabés la necesidad que tiene cada uno. Vos sabés el trauma que tiene cada uno. Señor, ahora todo trauma se va en el nombre de Jesucristo. Todo vicio es sanado en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús ordeno a todas aquellas cosas que están perjudicando, están impidiendo la felicidad de los que están escuchando este programa, que se vayan en el nombre de Jesús. Padre Santo, declaro sanas a las personas que están escuchando este programa, las declaro sanas en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias Señor, gracias por todo, en tu nombre. Amén. Amén. Después, si quiere, llame a la radio o vaya a la Iglesia Cristo Rey y cuéntenos el milagro que ha recibido. Puede suceder en instante, puede suceder mañana, puede suceder la semana que viene, pero hemos orado y usted va a sentir un cambio en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Recuerde, mañana estamos a las 6 de la tarde en la Iglesia Cristo Rey, calle 9 de julio 1563, enfrente al Cine Atlántico.
vamos a estar orando en persona, los pastores, por milagros. Vamos a seguir orando por personas que vengan y va Jesús a confirmar su palabra con las señales que la siguen. Le mando un abrazo y Dios le bendiga.